Actualmente no, por supuesto que no. El sistema electoral venezolano se ha prestado a muchas incidencias negativas, lo cual hace que no tenga el 100% de probabilidades de que sus resultados y el manejo puedan estar avalados por organismos internacionales mediante las certificaciones que ya todos conocemos en los sistemas democráticos. Bueno, yo creo que durante los últimos años hemos visto procesos electorales absolutamente viciados por elementos claros como ha sido el ventajismo por parte de quien hoy domina políticamente el sistema electoral, que además debería ser un poder autónomo, ¿no? Al final responde un poco a lo que hemos denunciado durante tanto tiempo, que en Venezuela no existe Estado de Derecho, por lo tanto no hay división de poderes, y hasta ahora el sistema electoral ha respondido, digamos, con precisión a las órdenes políticas de quienes hoy ostentan el poder. La transparencia del proceso electoral en Venezuela se está jugando mediante unas conversaciones que están mucho más allá de las actuaciones de los actores políticos del país. En este momento hay una negociación entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y el gobierno de Venezuela con vista a unas elecciones, por ahora, entre paréntesis, libres, autónomas y transparentes. En el sistema político venezolano no está previsto que haya un sistema electoral autónomo, sino que sea una especie de Ministerio de Asuntos Electorales del Poder Ejecutivo. Cuando no permites la entrada de testigos a centros electorales, cuando colocas centros electorales remotos en lugares donde se llega en helicóptero, tenemos casos como estos en Amazonas, por ejemplo, o en zonas fronterizas que están controladas por grupos irregulares donde no hay forma que la sociedad civil organizada pueda entrar porque inclusive su vida está en riesgo y su seguridad está en riesgo, pues claramente te das cuenta que es un sistema que favorece a una parcialidad política y que no da las garantías para que el venezolano pueda expresar libremente su voto. El sistema electoral venezolano está previsto para favorecer efectivamente al Poder Ejecutivo, que viene a hacer lo mismo que los otros tres poderes o ramas del poder público, en razón de que no hay ninguna autonomía ni equilibrio. Bueno, yo no participé particularmente en la consulta que se hizo recientemente, pero la coloco como ejemplo porque es, digamos, el evento donde este sistema electoral ha tenido incidencia en lo inmediato, o lo más cercano en cuestión de tiempo. Veíamos centros electorales a las 9 y 10 de la noche sin electores en la cola, pero que se mantenían abiertos con funcionarios de la Fuerza Armada y con, además, miembros del Consejo Nacional Electoral o capacitados por el Consejo Nacional Electoral dentro de los centros electorales. Casualmente pudimos evidenciar en un colegio de Caracas, de la Parroquia El Recreo, cómo ni siquiera estaba el personal completo para atender las mesas electorales, sino que había una sola persona por mesa atendiendo el cuaderno, el captahuella y también garantizando que la persona pudiera ejercer el derecho al voto en la urna. Entonces te das cuenta que hay una cantidad de irregularidades que están siendo ignoradas y que responden a la omisión que está haciendo este sistema para favorecer una parcialidad política. Sí, cómo no, especialmente en cuanto a la aceptación de renuncias de candidatos y también de adherencia de los votos mediante acuerdos en diferentes municipios de la Federación Venezolana. Son numerosos los casos en los cuales se han proclamado ganadores a candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela o adherentes o cercanos en razón de que las alianzas no fueron tomadas en cuenta por el organismo electoral. Pero es que además el poder electoral venezolano está concebido para ser una especie de gran universidad de la democracia y tendría que ocuparse efectivamente de tener incidencia en la cultura política democrática de los venezolanos, y eso no ocurre porque no está dentro de los intereses de ellos. Mira, yo creo que hace falta mucha auditoría en este sentido. En términos de seguridad está la seguridad cibernética, que debería depender mucho de que personas realmente capacitadas puedan auditar y garantizar que todo lo que conforma la herradura electoral y el sistema de transmisión pues tenga la confianza de quienes vayan a participar en los procesos electorales. Y por supuesto, en términos de seguridad ciudadana, creo que la Fuerza Armada Nacional tiene una responsabilidad muy importante para resguardar no solo los resultados electorales, sino también el proceso, permitir que los centros electorales estén resguardados para que quienes van a defender el voto y quienes van a participar puedan hacerlo sin ningún problema. Hasta ahora sí, pero esto requiere una explicación bastante amplia y una comprensión por parte de quienes escuchen la entrevista. Es muy confiable y muy cerrado y es difícil de vulnerar, en razón de que ellos, digamos, tienen algunas precisiones tecnológicas que impiden esa acometida.
con lo cual es algo no vulnerable en beneficio del sector ejecutivo, del gobierno, del régimen, para ser más claros. Pero ocurre que sí ellos lo pueden manipular y en efecto han ocurrido numerosas incidencias. Pero es que además el sistema electoral venezolano tiene muchos desajustes, especialmente en cuanto a que no ha habido nunca una auditoría del registro electoral y tampoco ha habido una auditoría o certificación en cuanto a la transmisión. Y en alguna oportunidad se detectaron que los resultados del CNE eran previamente maquillados, preparados en otra instancia distinta al sistema de transmisión, con lo cual esto pues no es nada transparente. Si los países del mundo están planteando que haya transparencia en Venezuela es porque nunca la ha habido. De modo y manera que, digamos, eso está perfectamente claro. Lo que ocurre es que en un momento de hegemonía comunicacional y de atropello a la libertad de expresión y además de sojuzgamiento de los actores independientes de la comunicación, pues no es fácil que esto se pueda entender en la universalidad del electorado venezolano. Se necesita en principio depurar el registro electoral. Sabemos que ha sido una lucha de los últimos procesos y que hasta ahora no hemos podido garantizar que esa depuración del registro funcione, sincerar realmente cuántos electores permanecen en Venezuela, darle la oportunidad a quienes se han tenido que ir de nuestro país, incluso que puedan cambiar su domicilio fiscal, los que estén fuera del país y los que estén dentro puedan también ser reubicados si se mudaron de región. Es algo que no ha sucedido con la contundencia y con la oportunidad real de que la gente pueda aprovechar esa oportunidad. Creo que es muy necesario que la comunidad internacional juegue un papel preponderante con los organismos certificados para participar como observadores internacionales de cualquier proceso electoral, sea el presidencial y los que vengan. Y por supuesto creo que tiene que haber una garantía institucional por parte del Consejo Nacional Electoral que garantice que todos los procesos se den de manera adecuada, inclusive la deuda que se tiene hoy pendiente, que es la información sobre el cronograma electoral que se debería tener establecido para la elección presidencial de este año. En este momento en el cual el país está siendo observado por numerosos países del mundo, las elecciones fuesen organizadas por la Organización de las Naciones Unidas conjuntamente con la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Absolutamente, siempre y cuando sea una observación internacional realmente objetiva. Nosotros no queremos que los amigos del régimen vengan a convalidar una elección. Queremos que personas capacitadas y preparadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y otras tantas organizaciones que se dedican a garantizar los derechos humanos y los derechos políticos de los ciudadanos del mundo puedan tener una participación. Estados que también quieran contribuir con ello. De forma particular, Venezuela ha enviado muchos de nuestros expertos electorales a observar procesos fuera del país. ¿Por qué no recibir personas de otros países que también puedan hacerlo de la misma manera? Al final, uno de los grandes problemas de legitimidad de este régimen hoy día es que no fueron reconocidos por una buena parte de la comunidad internacional. ¿Por qué no darle la oportunidad ahora de ser legitimados en el caso de que se sientan capaces de ganar una elección, dándoles la oportunidad de que observen el proceso? Yo he estado en 10 misiones de observación electoral y puedo decir que no es fácil para un observador observar, y lo ponemos ya como en letras mayúsculas, los procesos de orden técnico. Nosotros en las evaluaciones que hacíamos nos referíamos simplemente al cumplimiento de la Constitución de la República en los diferentes países en los que he participado y también en cuanto a las leyes electorales, en cuanto a la violencia, la presión sobre los electores, o sea, los aspectos visibles en el día electoral. Por supuesto que en cada proceso teníamos una capacitación en torno a la parte constitucional, legal y reglamentaria de esos procesos, pero digamos no es fácil que haya observación. Lo que ocurre es que cuando se contrata una misión o se permite o se avala, esa misión llega con varios meses de anticipación y siempre se aspira a que los técnicos de esa misión, no los observadores, que son personalidades de diferentes partes del mundo, puedan acceder a los mecanismos de elección, de recolección de la votación y de transmisión de los resultados y por supuesto la proclamación. O sea que haya una revisión o una auditoría previa de la parte técnica, que es donde está lo complejo de la situación. De modo que hay que aclarar muy bien. Lo de la observación internacional es un proceso amplio, que no solamente observar lo que yo he hecho muchas veces, pero no he tenido nunca la oportunidad de estar en la parte técnica porque no lo soy.